¿cómo están? Bienvenidos ya a la clase de recuperación de biología. El profesor Pablo ya se encuentra con nosotros. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Logra escucharme? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes. Listo. Muy bien, profesor. Ahora sí, ya lo hice con anfitrión para que pueda dar inicio. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Perdón por el ruido. Estamos trabajando. Hoy estamos de guardia. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? A ver, déjenme ir a un espacio donde no hay mucha bulla. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, denme unos minutos para buscar un lugar donde no haya mucho ruido. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Perdón. Buenas tardes, ahorita estamos de guardia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A ver, déjenme encender la camarita un ratito para saludarlos. Un ratito nada más porque no quiero que se asusten. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Jóvenes, tenemos exactamente 1 hora y media más o menos, 1 hora y media, para avanzar, recuperar la clase. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, empecemos, jóvenes. Buenas tardes con todos. Em, a ver, primero, mil disculpas por por el día de ayer fue, ¿no? ¿Cierto? Estuve con problemas de red y no tuve, digamos, bueno, sí tenía internet, pero estaba lento, ¿no? Entonces no podía hacer la clase, se cortaba el internet. Así que no podía dar una clase, pues así, ¿no? De esa forma. Por eso decidimos cancelarla. Bien. Alejandra, una consulta. Aquí está solamente tu aula. El aula de Andrea no está, ¿no? Bien, entonces solamente con ustedes trabajamos. Supuestamente era para trabajar también con el salón de Andrea, pero bueno, listo, empecemos, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bueno, ¿tan poquitos? ¿Tan poquitos son? Hubo una confusión. ¿Cuál es esa confusión? Bueno. Bien, a ver. Un minuto, por favor, para que puedan entrar los demás. Vamos. Rápido porque, jóvenes, el tema es demasiado extenso y nos va a ganar la hora. Vamos. Sé que muchos de ustedes están almorzando ahorita, ¿no? Pero bueno, en sí era el único horario que tenía disponible para poder recuperar. Después no puedo. Estamos full todo el día. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Ya mis chicos se van a estar conectando en un momento. Parece por ahí ha habido cruces de información. Ok, gracias. A ver, mientras se van uniendo sus compañeros, por favor, vayan contándome qué están almorzando.
¿Qué han almorzado? A ver. ¿O qué están almorzando? Buenas tardes, ¿qué tal? Iris. Aire. ¿Por qué no me resultará gracioso lo que dices de aire? Primero porque el aire no se almuerza. Desde ese punto, pues, déjame decirte que no me ha causado risa. Te creería si me dijeras, profe, no, nada, ¿no? Todavía no. Dices aire. Bien, tallarín, dice por ahí, lomo saltado. Perfecto. Pan solo, dice. A esta hora pan solo. Pescado frito, muy bien. Aún cocinando, perfecto. Está bien, está bien. Hay algunos que almuerzan tarde. Mejor, mejor, mejor. Bueno, yo como les digo, estamos en plena guardia hoy día. Hoy día nos toca guardia. Guardia. Hoy día no dicto, en ningún lado dicto. Hoy día tengo guardia todo el día. Así que desde acá estamos dictando, pues. Me he arrinconado en un espacio donde no hay casi nada de ruido para poder dictar, porque ahorita, como se imaginarán, pues en todo centro de atención de salud hay bulla. ¿Dónde estamos? A ver, déjenme abrir la puerta un ratito para que puedan reconocer dónde estoy. Ah, sí, sí, está apagada porque no quiero que se asusten, pues. A ver, voy a ponerle fondo. Un fondo porque no quiero que se asusten ahorita. No, no vayan a estar almorzando y después se van a asustar. No vaya a ser que pase alguien. No, no, sí se van a asustar. Profe, pero yo ya he visto a mi ex. Ya de qué me puedo asustar. Bueno, es otra cosa. Es otra cosa. No, ya encendí mi camarita hace un rato. No puedo. No puedo, no me lo permiten. Bien, empecemos, jóvenes. Buenas tardes con todos. Empezaremos con los que hay, nada más. No, no quiero que pase el tiempo y que nos quedemos sin información. Bien, hoy día vamos a hablar de salud, enfermedad y vitaminas, ¿no? Es un tema fijo para el examen de admisión. Empecemos. ¿Qué entendemos por salud? La salud, según la OMS, es el completo estado de bienestar. Pero, ¿qué tipo de bienestar? Físico, ¿no? ¿Cuándo se habla de bienestar físico? Cuando tu cuerpo, tu organismo está en óptimas condiciones, ¿no? Bienestar mental significa hacerle frente al estrés de la vida, ¿no? Saber sobrellevar o conllevar los diferentes tipos de presiones, por ejemplo, ansiedad, depresión, el estrés más que todo, ¿no? Que hoy en día se ha vuelto en un signo clínico muy evidente de muchas enfermedades, o también el que origina muchas enfermedades. Y el bienestar social que implica, pues, la interacción o la relación que tienes con tu entorno, ¿no? Con tu sociedad, ¿no? Profesor, ¿el estrés provoca la caída del cabello? Sí, porque, bueno, no es por estrés. Lo que pasa es que el estrés origina que tus glándulas suprarrenales produzcan demasiado cortisol, que es una hormona. Y el cortisol tiene varios efectos, pues cuando se eleva el cortisol, se eleva la insulina, por lo tanto te da un hambre voraz. Cuando se eleva el cortisol, tú estás cansado o estás ansioso. Cuando se eleva el cortisol, baja la producción de testosterona, tanto en el hombre como en la mujer, por eso se debilitan los folículos capilares. Claro, cuando una mujer está menstruando, también tiene elevado cortisol, por eso es que se le cae el cabello. Bien, sigamos.
La higiene. Por ejemplo, señorita Melanie, si usted ahorita está muy bien de salud, no tienes ningún problema y a pesar de eso te cepillas los dientes, te aseas, cocinas bien tus alimentos, te vacunas. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás conservando la salud, ¿no? O sea, estás cumpliendo un conjunto de reglas para conservar o mantener la salud. Eso es higiene. ¿Ya? Eso es higiene. El conjunto de reglas que tú debes cumplir o que todos debemos cumplir para mantener o preservar la salud. Pero si nosotros nos enfocamos netamente en cada regla que yo debo cumplir significa profilaxis, o sea, prevención. Prevención. Y hay varias medidas profilácticas según la enfermedad. Por ejemplo, ¿cuáles son las medidas profilácticas para el COVID? Usar mascarillas, lavarte las manos con jabón durante 20 segundos, evitar el hacinamiento, ¿no? Claro, en su momento te decían utiliza doble mascarilla, ¿no? Desinfectarte las manos, ¿ves? Esas son medidas profilácticas. Aquí tenemos algunas, por ejemplo. El control de vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es un insecto. Un insecto. Pues generalmente un artrópodo, pues, ¿no? Un insecto, un arácnido. A ver, generalmente un vector es un objeto animado. Animado porque tiene vida y se moviliza. Vector viene del término flecha. Un vector es aquel organismo que transporta un patógeno, ya sea de manera específica o inespecífica. Cuando es de manera inespecífica, se le llama mecánico. Cuando es de manera específica, se le llama biológico. Si es mecánico, por ejemplo, la mosca, ¿no? Recoge en sus patitas los huevos de la tenia. ¿De dónde? De las heces, pues. Y luego la mosca se para en tu plato. Y justo estás comiendo ahorita. Se para en tu plato y comienza a frotarse las patitas. Y deja los huevos de la tenia en tu plato. Y tú comes tu tallarín. ¿Te das cuenta? Ingieres los huevos de la tenia. También, por ejemplo, el zancudo, ¿no? El zancudo transporta, bueno, no cualquier zancudo, ¿eh? El zancudo del grupo Aedes aegypti transporta el virus del dengue y del virus del Zika, ¿no? ¿Y qué debo hacer para controlar esos vectores? Utilizar mosquiteros, utilizar insecticidas, pesticidas, ¿no? Evitar tener agua emposada. Exacto. Evitar el hacinamiento. ¿Qué es el hacinamiento? La aglomeración, pues, ¿no? De personas en un espacio reducido. Eso se considera como un foco infeccioso, ¿no? También tenemos vacunarse. Bueno, eso creo que ya lo entiendes muy bien, ¿no? 2 años casi de pandemia, imagino que por lo menos el término antígeno y el término anticuerpo lo tienes demasiado claro, ¿no? Tú sabes que el antígeno es la información de la célula o la información del patógeno, mientras que el anticuerpo son proteínas que tu propio sistema inmunológico crea a partir del antígeno. Es decir, un antígeno es una célula. Bueno, no es toda, sino es la membrana. Un antígeno es cualquier molécula que está presente en la membrana de la célula, la cual contiene la información de la célula. En cambio, un anticuerpo es una proteína que te defiende, que te protege. Pero para que se fabriquen anticuerpos, tú necesitas un antígeno. Por ejemplo, a ti en la primera dosis se están inoculando el virus, el COVID. Profe, o sea, ¿me están obligando a tener COVID? No, porque el virus que te están inoculando es un virus inactivo. Entonces, ¿para qué me están inoculando el virus? Porque te están entregando a tu sistema inmunológico el antígeno. O sea, no te están inoculando todo el virus, te están inoculando una parte del virus, por ejemplo, una proteína o su ADN. Profe, ¿y para qué inoculan eso? Ah, para que en un periodo entre 7 a 15 días tu sistema inmunológico lo reconozca. ¿Y qué va a hacer? Bueno, lo va a atacar. Y al atacarlo va a tomar esa proteína. Y con esa proteína va a crear anticuerpos. ¿Y esos anticuerpos qué contienen? La información del COVID. Ay, ¿me van a proteger? Claro. Entonces, ¿para qué me ponen la segunda dosis? Bueno, porque están reforzando la inmunidad, ¿no? Para que dure 10, 20 años de repente. ¿Te das cuenta? Entonces, un antígeno lo presenta a todas las células. Profe, pero el COVID, el virus no tiene vida. El virus no tiene célula. Entonces, ¿de dónde extraen su información? De sus proteínas, pues. Recuerda que un virus generalmente tiene un conjunto de cápsides, ¿no? ¿Qué es la cápside? La cápside es un conjunto de capsómeros, pues aquí está.
y adentro está su ADN. Entonces van a tomar un poquito pues de su capsómero, toman un capsómero y de ahí sacan el antígeno. ¿Me entendiste, no? Profe, pero a mí en el colegio me han vacunado contra el tétano. Sí, pero nunca me ha dado tétano. Exacto, lo que pasa es que se están inoculando la bacteria llamada Clostridium tetani. Ah, o sea, solamente una parte de la bacteria. Sí. Entonces mi sistema inmunológico la ha reconocido. Sí. Entonces con la próxima vez que yo esté jugando con un clavo oxidado y me hinque, posiblemente entre la bacteria, mi sistema inmunológico lo va a atacar directamente. Sí. ¿Qué más? Cocinar y lavar bien los alimentos. Eso es para evitar tener, pues, helmintos, ¿no? ¿Qué son helmintos? Gusanos. Platelmintos, tu amiga la tenia. Nematelmintos, tu otra amiga, la lombriz intestinal. El oxiuro, la triquina. ¿Entiendes? En la carne de chancho, en la carne de vaca se encuentran esos gusanos, ya sea en su forma gusano o en su forma huevo. Bien, luego tenemos el estilo de vida. Bueno, eso creo que es algo que tú ya lo tienes en cuenta, ¿no? El estilo de vida, pues, habla acerca del sedentarismo, la obesidad, el alcohol, las drogas. Créeme que tú vas a envejecer. Sí, profe, todos vamos a envejecer, sí. Pero ¿no te gustaría llegar a una edad, por ejemplo, 60, 70 años y todavía tener la capacidad de caminar, de respirar bien, de poder producir una orina estable, de poder realizar ejercicios? Sí. Entonces, para que tú puedas llegar a una cierta edad, ¿no? Y todavía poder realizar algunas funciones básicas, ¿qué debes hacer? Controlar tu estilo de vida, pues. Hacer ejercicios, comer sano. Claro, dejar el Kentucky, ¿no? Profesor, ¿la adicción al alcohol o drogas se hereda? Sí. Por ejemplo, las drogas se llama el síndrome de abstinencia prematura en las drogas. Y por último tenemos el uso de preservativos, que es fundamental para evitar las ETS, ¿no? Las enfermedades por transmisión sexual. Bien. Profesor, ¿en la vida saludable también está incluida la salud mental? Dentro del estilo de vida, sí, puede ser también, porque influye bastante la amistad, el amor, influye, ¿no? Si te das cuenta, el bienestar mental es generalizado porque abarca varios campos, no solamente el proceso cognitivo, sino también cuando hay un bajo proceso cognitivo, las defensas están bajas, ya sea por una depresión o por una ansiedad, pues obviamente el organismo se desequilibra, ¿no? El proceso homeostático se vuelve inestable. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está muy ansiosa en los niños, ¿qué hace? Se orina. ¿Te das cuenta? Cuando una persona de repente ya viene el examen, ¿no? Y primera vez que postulas, estás muy ansioso, ¿qué haces? Te pones nervioso, te da miedo, a veces reaccionas pues de mala forma, contestas mal. ¿Ves? Hay todo un desequilibrio homeostático, ¿no? A veces se te cae el cabello, ¿no? O sea, influye bastantes rangos, ¿no? Y todo eso es el bienestar, pues, ¿no? Por eso habla de un bienestar físico, mental y social. Bien, sigamos. Factores determinantes para la salud. Estos factores son pasos, ¿no? O mecanismos que deben mantenerse el equilibrio. ¿Para qué? Bueno, para evitar la aparición de una enfermedad. Por ejemplo, la biología humana. En la biología humana tenemos dos cosas. Tenemos, por ejemplo, la vejez, el envejecimiento. Como te dije, eso es algo que no vamos a poder evitar, se va a dar sí o sí. Pero como te dije, ¿de qué depende de que tengas una vejez saludable, ¿no? Del estilo de vida. Lo otro sería las patologías, las enfermedades. Estas patologías pueden ser de dos tipos. Pueden ser, por ejemplo, genéticas. ¿Cuándo se les llama genéticas? Cuando no necesariamente vienen de los padres, sino por una malformación o un desequilibrio al momento de la división celular, cuando se forma el cigoto. Y la otra sería enfermedades por herencia, pues, ¿no? Que sí vienen de los padres. Profe, una enfermedad genética, sirenomalia, por ejemplo, ¿no? Cuando el niño nace con los dos pies juntos, ¿no? Sirenomalia.
Puede ser labio leporino, síndrome de Down, por ejemplo. Profe, y herencia, lo hemos visto, ¿no? En genética 2, daltonismo, hemofilia, ceguera nocturna, distrofia muscular, ¿no? Esas son por herencia. 2. Aquí tenemos el medio ambiente. El medio ambiente tiene, por ejemplo, 1, el estilo de vida. 2, tiene la contaminación. Pero ojo que esta contaminación se divide, ¿eh? Esta contaminación puede ser de tipo física. ¿Cuándo hablamos de contaminación física? De los golpes, pues del maltrato, de los feminicidios, parricidios, sicariatos. Puede ser de tipo química. Bueno, eso también lo conoces, ¿no? El efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, eutrofización, lluvias ácidas, por ejemplo, ¿no? Y también puede ser de tipo social. Cuando es de tipo social, pues ya influye bastante pues la sociedad, el bullying, el racismo, la discriminación, los estereotipos. 3, el estilo de vida. Dentro del estilo de vida, drogas, alcohol, ejercicio. Y 4, sistema de salud. El sistema de salud trabaja directamente con empresas, por ejemplo, que venden productos nocivos para la salud. Cigarro, por ejemplo, el alcohol, ¿no? También el Estado debe implementar muchos más centros de atención, ¿no? Con gente capacitada, ¿no? Debe ya, ahora que ya tenemos esta experiencia de la pandemia, pues básicamente dentro del curso de medicina deben implementar pues medidas profilácticas o un curso aparte para poder enseñar pues cómo se podría actuar ante diversas situaciones, ¿no? Profesor, ¿la lluvia ácida se puede dar de forma natural sin intervención del hombre? Lo más probable es que sea de manera artificial. Eso es porque los autos liberan óxido nítrico y las fábricas liberan dióxido o trióxido de azufre. Ese óxido nítrico y dióxido de azufre suben a las nubes, a la estratosfera, y ahí se mezcla con el vapor de agua, ¿no? Ya sea para formar ácido nítrico o para formar ácido sulfúrico. Cuando se junta el ácido nítrico con el ácido sulfúrico, generan las lluvias ácidas. Pero eso es generalmente ocasionado por el hombre. En el caso natural, no creo que se... Básicamente es todo por el hombre. ¿Sí? Todo por el hombre. No he escuchado hablar de lluvia ácida natural. Sigamos. Vamos ahora a hablar... por cierto, dentro de los factores determinantes para la salud, que normalmente son 4, actualmente se ha incluido uno más. Claro, también está dentro del estilo de vida. ¿Cuál sería? Por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales. ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta las redes sociales a la salud? Bueno, de acuerdo al proceso informativo, ¿no? Al tipo de información que brinden, al tipo de información que tú observes. Claro, nos podríamos pasar horas hablando de eso, ¿no? Tú me podrías hablar de los videojuegos. Yo te podría hablar de las diferentes páginas que no tienen, pues, suficientes recursos o credibilidad, ¿no? ¿Te das cuenta? Bien, sigamos. Claro, páginas como Wikipedia, ¿no? El Rincón del Vago, porun11.com. Exacto. Muy bien. Enfermedad. ¿Qué es la enfermedad, profe? Ella es la enfermedad. Bueno, esa parte, ¿no? La enfermedad no solamente es la ausencia de la salud. La enfermedad es una alteración. ¿Pero de qué tipo? Leve o grave. De eso depende la virulencia. Cuando te digan, este paciente ha llegado a sala de urgencias, ¿qué tiene? Tiene una hemorragia. Ya, pero ¿hace cuánto tiempo que que está acá? 5 minutos. Pero no, mi pregunta es, ¿hace cuánto tiempo ha perdido sangre? Bueno, dicen que su accidente ha sido hace 2 horas. Bueno, pues te quiere decir que cuando le hagan un hemograma,
su volemia, que es la cantidad de sangre que tiene en el cuerpo, va a arrojar pues índices bajos, por lo tanto va a tener una hemorragia severa. Quiere decir que posiblemente pues entre en estado de coma o de repente pues vaya a desmayarse, ¿no? Entonces para eso pues se mide el grado pues de la posible enfermedad que tenga en ese momento. Bueno, aunque no es una enfermedad, es una simple hemorragia. Pero si la persona, por ejemplo, ha perdido sangre y tiene pues factores de riesgo como diabetes, anemia, por ejemplo, eso sí va a perjudicar esas enfermedades. Entonces ahí se está hablando de virulencia, porque esas enfermedades que tienen pueden aumentar su intensidad. Entonces cuando hablas de virulencia, hablas de la intensidad de la enfermedad. Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes, debido a una causa interna o externa. Cuando hablan de una causa interna, están hablando a nivel sistemático. Causa interna, nivel sistemático. Órganos, tejidos. Externa, bueno, un claro ejemplo, accidentes de tránsito, fracturas, esguinces, o quizás el ingreso de microorganismos a través de alimentos, agua contaminada, pues, ¿no? Externo. Cuando hablamos de etiología, por ejemplo, el término etiología pues ya abarca muchas ciencias, porque la etiología es el origen de algo. Pero si yo te hablo de etiología médica, la etiología médica habla del origen de la enfermedad. ¿Cómo se originó? ¿Quién lo originó? ¿Qué influyó para que aparezca la enfermedad? O sea, es un conjunto de pasos que debemos conocer o emplear para poder determinar el origen de la enfermedad. Se refiere a las causas directas de una enfermedad. Te dice, pueden ser muy evidentes en enfermedades infecciosas, como la tuberculosis. Claro, porque la tuberculosis, ¿por qué te da? Por la bacteria, ¿sí o no? Entonces ya sabes directamente quién te está provocando, ¿no? Pero también te dicen, pueden ser no muy claras en desórdenes psiquiátricos. Por ejemplo, una persona esquizofrénica. ¿Por qué le dio esquizofrenia? A ver, dime tú un ejemplo nada más claro. ¿Por qué le dio esquizofrenia? Algo que se te venga a la mente. ¿Por qué le dio? ¿Por un golpe? ¿Por maltratos? ¿Por bullying? ¿Por herencia? ¿Te das cuenta? Tú mismo me estás mencionando varias cosas. O sea que no hay algo específico, ¿sí o no? No me vas a decir por una bacteria, por un virus, ¿no? Entonces, eso es etiología, pues abarca el estudio de los patrones o determinantes que pueden ser la causa principal del origen de esta enfermedad. Algunas enfermedades tienen una etiología múltiple. ¿Por qué se habla de etiología múltiple? Porque algunas enfermedades pueden ramificarse a varios órganos y pueden afectar varias zonas del cuerpo. Por ejemplo, una persona con diabetes no solamente es porque produce una baja insulina o una insulina que no es reconocida por las demás células del cuerpo, sino también la diabetes, pues, por ejemplo, origina que la sangre de la persona no tenga plaquetas. Y al no tener plaquetas, pues no va a haber coagulación, por lo tanto no va a haber cicatrización, ¿no? Y la diabetes también causa, por ejemplo, hipertensión arterial, también causa braquipnea. Sigamos. Estos dos personajes, bueno, Rudolf Virchow es muy importante. Te voy a comentar acerca de él. Aunque creo que lo conoces, ¿no? ¿Recuerdas que en Célula lo mencioné? En la teoría celular. Rudolf Virchow, junto a Matthias Schleiden y Theodor Schwann, fueron los autores de la teoría celular. Mientras Schleiden y Schwann determinaron el concepto de célula, Rudolf Virchow fue el que descubrió pues, el ciclo celular, la mitosis y la meiosis. En base a eso, Rudolf Virchow estableció que toda célula se origina a partir de otra ya existente. Pero aparte, él mismo descubrió que nuestras células podrían ser parasitadas por organismos más pequeños, como bacterias, por ejemplo. Y que esta bacteria podría alterar el proceso de división celular. Por ejemplo, si por mitosis se va a dividir en dos, ¿sí o no? Entonces, una célula podría ser más grande y la otra más pequeña. Ahora, esta célula que es más grande, ¿qué hace? Se come a las demás células y mientras se va comiendo, va creciendo, creciendo, creciendo. ¿Formando qué? Un tumor. ¿Qué es un tumor? Cáncer. Por lo tanto, a Rudolf Virchow se le conoce como el padre de la patología cancerígena. Este dato también es importante que sepas.
En el siglo XIX, Louis Pasteur y Robert Koch desarrollaron la teoría microbiana. Se dieron cuenta que muchas enfermedades como la rabia y la tuberculosis, por ejemplo, la rabia, ¿no? Hay un virus de la rabia, ¿no? Y el Mycobacterium tuberculosis. Son de origen infeccioso y que se transmiten de personas infectadas a otras sanas, que a continuación contraen la enfermedad. Ya, eso también lo vamos a ver más adelante. Tipos de enfermedades. De manera general hay dos. Infecciosas y no infecciosas. Es muy fácil. Una enfermedad infecciosa lo provoca los patógenos, pero no hablo de este patógeno. Ese patógeno no. Ellos son los patógenos. Virus, bacterias, hongos, protozoarios, artrópodos. Ya te dije que es un patógeno. Todo organismo animado que por lo general provoca enfermedades. Profe, disculpe, al final de la clase podría darnos algunos temas fijos para reforzar en esta última semana. Claro, claro, sí. Pero ya te voy adelantando que es enfermedades, ecología, evolución, célula y metabolismo, fotosíntesis y respiración celular. Ese es uno de los fijos. Y en anatomía sería cardiovascular, nervioso, digestivo. Bien, lo repito terminando la clase. Ojo, para establecer un control, un orden acerca de las enfermedades infecciosas, nosotros debemos conocer tres cosas de una enfermedad infecciosa. Tres cosas. Primero, el patógeno, el nombre del patógeno. Segundo, la enfermedad que produce. Y tercero, la vía de infección. ¿Por dónde va a entrar? ¿Por dónde me va a infectar? Por ejemplo, esta bacteria que es más conocida que tu ex. La Helicobacter pylori. ¿Qué enfermedad me produce? Gastritis. ¿Cuál es la vía de infección? Oral. ¿Correcto? Oral. Oral. Ese es el orden. Ahora, profe, pero hay algunos patógenos que son transportados por vectores. Ya, pues solamente le incluirías acá el vector. Por ejemplo, uy. Por ejemplo, la chirimacha. La chirimacha es el insecto que odia a tu amiga. ¿Y por qué odia a mi amiga este insecto? Porque también se le llama el chinche potón. Y tu amiga, de repente, pues carece de alguna parte, ¿no? De alguna estructura anatómica, ¿no? Por eso digo que tiene relación, ¿no? La chirimacha, ¿qué transporta? Un protozoario llamado Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. ¿Qué enfermedad produce? Mal de Chagas. ¿Cuál es la vía de infección? Cutánea, porque la chirimacha te tiene que picar. ¿Correcto? Yo te recomiendo que lo hagas así. Yo te recomiendo que lo hagas así, para que te guíes. Hay patógenos que son directos, hay patógenos que son indirectos. Cuando son indirectos es porque hay un vector. Bien, mientras que las enfermedades no infecciosas no son producidas por patógenos. No. Y pueden ser, por ejemplo, carenciales. Se le llama carenciales es cuando es por falta de vitaminas y sales minerales. Por ejemplo, la falta de calcio, llamado calciferol o colecalciferol, la vitamina D. La falta de vitamina D, llamado colecalciferol, provoca pues en los niños, provoca raquitismo o osteomalacia. En los adultos provoca osteoporosis. ¿Ves? La falta de vitamina C, ácido ascórbico, provoca escorbuto. Son unas manchas blancas que te salen en la boca, en los dientes. Y también la falta de vitamina C provoca que tú constantemente te resfríes, porque la vitamina C refuerza el tubo respiratorio. Ahora, la vitamina C también es bueno porque ayuda a la oxidación de hierro, de cobre, ayuda a la producción de colágeno, de queratina. Enfermedades ocupacionales se dan en la chamba, en el trabajo. Una persona que trabaja en las minas, por ejemplo, en los socavones, tiene contacto con el carbón se acumula en los pulmones.
Eso se llama antracosis o también se llama neumoconiasis. Las enfermedades congénitas se dan al inicio de la vida. Se dan en el nacimiento o durante el desarrollo embrionario. Pueden ser genéticas, acuérdate, síndrome de Down, por ejemplo, o pueden ser heredables por herencia, ¿no? Las enfermedades funcionales se dan en el transcurso de la vida. En el transcurso le pueden dar a un niño, le pueden dar a un joven, a un adulto. Eso es porque falla un tejido, falla un órgano, falla una glándula. Por ejemplo, si tú te dedicas a comer mucho dulce, mucha gaseosa, mucho chocolate, ¿qué estás ingiriendo en exageración? Glucosa, ¿no? Si hay mucha glucosa en la sangre, ¿qué hormona se libera en exceso? La insulina. Y cuando hay hiperglucemia, la insulina que tú vas a fabricar ya no va a restablecer la cantidad de glucosa en la sangre. Ya no va a funcionar. Por lo tanto, al no funcionar la insulina, ¿qué te va a dar? Diabetes, pues. ¿Te das cuenta? Otro ejemplo de enfermedad funcional. Ojo que las enfermedades funcionales también pueden ser heredables. Si tus padres son gigantes, ¿no? Sufren de acromegalia o gigantismo, obviamente tú durante el desarrollo, durante tu crecimiento vas a ir creciendo rápidamente, ¿sí o no? ¿Y por qué te da eso? Bueno, porque la glándula hipófisis o la glándula maestra también, esta hipófisis va a liberar demasiada hormona del crecimiento. Quiere decir que está fallando la hipófisis, una glándula. Las enfermedades degenerativas se dan al final de la vida. Al final de la vida, y eso es por un mal funcionamiento de un tejido u órgano. Por ejemplo, te encanta la chela, el trago, tomas hasta los 50, 60 años. ¿Qué va a pasar con tu hígado? Va a sufrir fibrosis hepática. ¿Qué es la fibrosis? La muerte de muchas células del hígado. Bueno, fibrosis es la muerte de muchas células de cualquier órgano, pero cuando digo hepática, pues me refiero al hígado. Esta fibrosis hepática conlleva que se genere cirrosis, pues. Ahora que la persona que adquiere cirrosis no solamente lo adquiere por el alcohol, también lo adquiere porque ha tenido muchas hepatitis durante su vida. Otra enfermedad degenerativa, por ejemplo, un deportista, ¿no? Que constantemente se golpea la rodilla y tiene, por ejemplo, pues derrame de líquido sinovial en el cartílago. ¿Qué le va a dar? Artrosis. Esa es de la rodilla. En la mano, ¿qué le va a dar? Artritis. Son degenerativas. La arteriosclerosis, que es la acumulación de grasa en las paredes arteriales, impidiendo que el flujo sanguíneo sea continuo. También tienes, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson, degenerativos. Ahora, yo no puedo avanzar con la clase si es que antes tú no me contestas esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre contagio e infección? A ver, mientras yo me tomo un poco de agua. Vamos, piénsalo. ¿Cuál es la diferencia entre contagio e infección? Está muy fácil. Muy bien, Ariana, perfecto. A ver, ¿qué dicen los demás? Tú cuando vas a un supermercado y ves mucha gente sin mascarilla, ¿hay riesgo de qué? ¿De contagio o infección? De contagio, ¿sí o no? Claro, porque contagios de persona a persona, pues. Las personas que están sin mascarilla ahí posiblemente puedan ser asintomáticas. Y tú nunca has tenido COVID, pero te has olvidado tu mascarilla o simplemente te has olvidado ponértela. Entonces la persona te puede transmitir directamente el COVID. Pero ¿qué pasa si tú, por ejemplo, vas a un baño público y el baño público está sucio y tú tocas la superficie del inodoro o lavadero y ahí están las partículas del COVID y de ahí te metes el dedo sin querer a la boca? Esa es infección, ¿no? La infección puede ser directa, puede ser indirecta. Ojo, acuérdate que el contagio es directo, de persona a persona. Eso es muy fácil. En cambio, la infección puede ser de manera directa o indirecta. ¿Cuál es directa? Cuando tú mismo ingieres el patógeno, pues. O sea, no es porque tú quieres, sino porque tocas una superficie contaminada, pues, y ingresa el patógeno, ¿no? Y puede ser indirecta porque puede venir, pues, un insecto y el insecto te puede picar y por la herida ingresa el patógeno. Ese es indirecto, ¿ya? Exacto, muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Listo.
A ver, dice, contagio es cuando te lo transmite una persona. Perfecto. Infección es causada por un agente patógeno y un contagio de persona a persona. Ambos pueden ser por patógenos, sino que la persona que ya está enferma, pues en sus secreciones, en la saliva, ya tiene el virus o la bacteria. Entonces, a través de un estornudo, a través de la inhalación o exhalación, pues contagia a la otra persona, ¿no? Infección tú mismo te lo provocas por mala higiene. No necesariamente, ¿ah? No necesariamente. Por ejemplo, tú puedes estar, ahora que se viene el verano, ¿no? Debido al calor, en muchas regiones del Perú aparecen los famosos zancudos. En tu casa tú puedes ser limpia, pero ¿qué pasa si tu vecino no lo es? ¿Qué pasa si tu vecino tiene agua emposada? ¿Qué van a venir los zancudos, no? Tú estás durmiendo y por las noches suena zzzz, y te pican, ¿no? ¿Ves? Profe, pero yo no tengo agua emposada. Profe, yo no tengo sucio mi cuarto. Bueno, pero tu vecino sí. Listo, entonces ya quedó claro, ¿no? ¿Qué es infección y qué es contagio? Sabiendo eso, puedo avanzar más tranquilo. La teoría microbiana. Ya habíamos hablado un poquito de esto. La teoría microbiana habla de la relación que hay entre los microorganismos patógenos como las bacterias, los virus y la relación que tienen con la célula. O sea, la forma en cómo la infectan, cómo hacen que la célula cambie su proceso fisiológico, es decir, la producción de proteínas, su división celular. Todo eso es la teoría microbiana, ¿ya? La teoría germinal de las enfermedades infecciosas es una teoría científica que propone que los microorganismos son la causa de una amplia gama de enfermedades. Exacto. Antes solamente se generalizaba la enfermedad. Antes se decía que la enfermedad era simplemente por un proceso homeostático. Claro, en ese entonces pues no existía el microscopio. En ese entonces todavía no se descubría el ADN. Por lo tanto, se podrían dar muchas manifestaciones. Eso creo que tú lo conoces. Es un pensamiento idealista, ¿sí o no? Que no abarca el uso del método científico, ¿no? Estos pequeños organismos, casi todos demasiados pequeños para verlos al ojo desnudo, invaden a los humanos, animales y otros huéspedes. Ojo, yo te acabo de mencionar patógenos y te mencioné virus. Y yo te dije que patógeno es un ser vivo, pero los virus no son seres vivos, ¿sí o no? Ahora, pero el virus tiene partículas, pues, que contiene una célula. Así que el virus es un parásito obligado. ¿Y por qué es un parásito obligado? Porque necesita de una célula para cumplir o desarrollarse. No se reproduce. ¿Por qué no se reproduce? Porque la reproducción es una característica de los seres vivos. Entonces, ¿qué hace el virus? Se multiplica, se divide. No vayas a decir reproducción. Profe, pero yo también he escuchado hablar de los priones. ¿Sí? ¿Qué es un prión? Un prión es una proteína de un virus. ¿Y de dónde sale? Bueno, lo que pasa es que el virus cuando infecta una célula también produce proteínas, porque a partir de la mezcla de su ADN con el ADN de tu célula, realiza el proceso de dogma central de la biología, o sea, la producción de proteínas. Y hay algunas proteínas llamadas priones que no se acoplan al virus, se separan y se liberan y se transportan a alguna región del cuerpo. Por ejemplo, hay un prión bien conocido que se da en las vacas y origina el virus de las vacas locas. Hay otro en los humanos también que va al cerebro y afecta todo el sistema nervioso central y provoca cuadraplegia. Los priones nada más, proteínas. Su crecimiento y reproducción dentro del portador puede producir una enfermedad. Ojo, a los microorganismos también los puedes llamar gérmenes o microbios. Pueden referirse a virus, bacteria, protista, hongo, prión, ¿no? Listo. A ver, aquí tenemos dos personajes y ya te los había hablado, ¿no? Ambos tienen algo en común. Ambos, a su vez, descubrieron 3 patógenos. Primero, el virus de la rabia. Segundo, el Vibrio cholerae, que es una bacteria que produce el cólera. Y tercero, el Mycobacterium tuberculosis. Exacto. Claro, el que se atribuyó más con el bacilo de la tuberculosis fue Koch. Por eso es que le puso su nombre, bacilo de Koch. Pero en la teoría microbiana,
el que trabajó más en esta teoría fue Robert Koch, un médico alemán, médico microbiólogo alemán. ¿El qué hizo? Él estableció concretamente y coherentemente la relación que hay entre las bacterias y las células que infectan. De esa manera, pues se puede establecer una determinación o una especificación de la enfermedad infecciosa. Ahora, para que haya esta especificación o para que sea concreta la determinación o el diagnóstico de una enfermedad infecciosa, Robert Koch estableció sus famosos postulados de Koch. ¿Cuántos son? 4 postulados. A ver, vamos a leer un poquito. Dice, el microbiólogo alemán Robert Koch, considerado uno de los padres de la bacteriología, descubrió el bacilo del cólera y del TBC. Sus investigaciones lo llevaron a redactar unos postulados que se han convertido en la referencia para determinar las causas de una enfermedad, o sea, mecanismos o pasos que se deben cumplir o ejercer para poder estar seguros de el tipo de patógeno que provoca dicha enfermedad infecciosa. Para ser considerado causal, un agente patógeno debe cumplir 4 condiciones. A ver, sí pueden ver, ¿no? O necesitan que amplíe la imagen. ¿Sí se puede ver? Sí se ven las letras, ¿no? A ver, la amplío entonces. A ver, la amplío, a ver. De repente no se puede ver. Ahí está. Bien. El primer postulado de Koch nos dice que el patógeno, sea un virus o una bacteria en este caso, debe estar presente en el enfermo y ausente en el sano. Profe, pero eso es obvio, sí, pero hay un orden, ¿ya? Claro, ahorita te voy a hablar de las etapas de una enfermedad infecciosa. Ahorita solamente quiero que entiendas esto. Primer postulado, el patógeno debe estar presente en el enfermo y ausente en el sano. Aquí tú vas al médico le das pues tus síntomas, tus signos, ¿no? Y le puedes decir, me duele tal cosa, pero el médico pues no va a ser loco de decirte, sí, ya tienes esto, no, pues el médico ¿qué va a hacer? Va a hacer un estudio, ¿no? Va a hacer todo un cuadro clínico y de acuerdo a eso pues va a diagnosticarte una enfermedad. El médico tiene que auscultarte, ¿sí o no? Ahora, el segundo postulado, el patógeno debe cultivarse en un laboratorio. Eso es porque tú has ido al médico y le has dicho, cuando te ha preguntado, ¿no? ¿Cómo te has sentido en estos días? Tú le dices, he tenido dolor de garganta, he tenido secreción abundante en la nariz, de moco, he tenido la lengua inflamada, al tragar, al tragar, me duele la garganta, la siento inflamada. Pues todos esos signos que tú le acabas de dar, el médico lo puede relacionar con faringitis o sinusitis. Pero de pronto le dices, he estado con diarrea, ¿no? Me duele bastante el estómago, ¿no? También tengo dolores musculares. Ya, pues ya lo descuadraste al doctor. El doctor estaba a punto de decirte que tenías faringitis, pero le has hablado del tubo digestivo, le has hablado de espasmos musculares. Entonces el médico ya no sabe qué tienes. O de repente está en duda, ¿no? Y para eso el médico, ¿qué te dice? A ver, toma este frasquito y ahorita te vas al baño y me traes una muestra de heces o me traes una muestra de orina. ¿Para qué te pides? Para estudiarlo, pues. Segundo postulado, el patógeno debe ser cultivado en el laboratorio para su posible estudio. ¿Qué va a estudiar? Las bacterias que encuentren las heces en la orina. Profe, ¿y solamente eso? No. El tercer postulado. ¿Cuál es el tercer postulado? El tercer postulado nos dice que este patógeno que está siendo estudiado en el laboratorio debe ser inoculado en un animal de experimentación, generalmente roedores. Y a partir de eso, este animal de experimentación debe presentar la enfermedad con los mismos síntomas y signos que tú le has descrito al doctor. Si es así, entonces el médico va a saber exactamente qué es lo que tienes. Y ahora ya sabe qué recetarte, qué diagnosticarte. Ahora con eso te va a dar una prescripción médica, que sería pues una receta médica y días de descanso. Ahí viene el cuarto postulado. El microorganismo debe ser aislado. ¿Cómo? A través del uso de anticuerpos o medicamentos para la recuperación del enfermo y del animal de experimentación que está presentando la enfermedad. En pocas palabras, primer postulado,
el patógeno debe estar presente en el enfermo. Segundo postulado, el patógeno debe ser cultivado en un laboratorio. Tercer postulado, el patógeno debe expresar la enfermedad en un animal de experimentación. Y cuarto postulado, el patógeno debe ser aislado a través del uso de anticuerpos o medicamentos para que el enfermo y el animal de experimentación se recuperen. Jóvenes, si tú quieres estudiar medicina, si tú quieres ser pediatra, debes saber esto. Lo básico que debes saber es esto. Profesor, ¿y tiene que tener un límite de tiempo? Pues claro, porque cuando a ti te piden una muestra de heces o una muestra de orina, pues automáticamente no te dan pues, tu diagnóstico, ¿no? Te dicen regresa a los 3 días, a los 2 días, ¿no? Claro, te sacan una cita, ¿no? Bien, sigamos. La triada. Jóvenes, la triada es muy parecida a los factores determinantes para la salud. ¿Te acuerdas que mencioné la biología humana, el estilo de vida, el sistema de salud, el medio ambiente? Es muy parecido. La triada es parte de la etiología médica, porque la triada me dice que es un modelo que permite evaluar la causalidad y las interacciones de los agentes que propagan una enfermedad infecciosa. ¿Y por qué se llama triada? Porque mantiene un equilibrio entre el medio ambiente, entre el agente y el huésped. ¿Quién vendría a ser el huésped? Tú, pues. O, por ejemplo, puede ser un animal también. El chancho, por ejemplo, almacena al gusano llamado triquina, pero la triquina no le hace nada al chancho. La triquina sí te hace daño a ti. Eso se llama un huésped o reservorio. Pero el huésped definitivo serías tú. Ahora, ¿cómo te defines? Por edad, especie, sexo, raza y tipo de inmunidad. Porque hay enfermedades que no atacan a los adultos, que atacan a los niños directamente. Por ejemplo, la osteoporosis le da a los adultos nada más. Osteomalacia, niños. ¿Te das cuenta? Luego tenemos al agente causal. El agente causal puede ser cualquier patógeno. Cualquiera. ¿Ya? Y el medio ambiente, que se delimita por factores físicos. ¿Cuáles son los factores físicos? Bueno, los golpes, ¿no? Factores externos, un accidente de tránsito, una torcedura, un esguince. Factores químicos, contaminación ambiental, ¿no? Factores biológicos, descoordinación homeostática. Factores sociales, discriminación, racismo. Factores económicos. Dentro de los factores económicos también está la política, ¿no? Porque si te das cuenta, pues una mala gestión, ya sea de nuestras autoridades, va a provocar que nuestro sistema económico de salud, pues, carezca, ¿no? O esté muy dependiente, ¿no? En este caso, si no hay dinero para comprar comida, ¿qué va a pasar con tu inmunidad? ¿Con tus defensas? ¿Van a bajar? Sí. Y si bajan, ¿qué va a pasar con el agente? El patógeno, ¿va a aparecer? Sí. ¿Te va a atacar? Claro. ¿Te das cuenta? Profe, ¿qué tiene que ver la religión con todo esto? La religión influye, pues, ¿no? Porque hay personas que no creen en los médicos. Hay personas que no creen en las medicinas. Creen que las medicinas te matan, al contrario, ¿no? Claro. Se concentran mucho en la Biblia, ¿no? Pero prácticamente, pues, estos ya estamos hablando, pues, de pocos casos, pues, ¿no? Pero sí hay un grupo de personas que no aplican para el concepto de fármacos. Profesor, ¿cuál sería una de las causas para que los afroamericanos son más propensos a sufrir enfermedades? Los afroamericanos son más propensos a enfermedades. ¿Qué enfermedades? A ver. ¿Qué enfermedades? Para que me digas eso es porque por lo menos sabes algunas enfermedades que le den a esas personas. ¿Qué tipo de enfermedades son propensos? Por ejemplo, ¿no? A los africanos generalmente, los afro pasan por enfermedades epidémicas. Debido a protozoarios, debido a gusanos. Pero eso es fácil, ¿no? Eso es fácil. El gran sector, un gran sector de África está conformado por países que está de una clase social media hacia abajo, ¿no? Es más, hay muchos países pobres.
¿Factor económico? Claro. ¿Factor religioso? Por supuesto. ¿Factor social? Por supuesto que sí. Ahí está mi respuesta. El Estado, pues, ¿no? El tipo de política de gobierno que ejercen esos países. ¿Se relaciona? Sí. Esa es una triada, pues. Si no hay un control en el medio ambiente, específicamente por el gobierno, ¿qué va a pasar con los patógenos? Van a actuar porque van a determinar que las defensas del huésped estén bajas, por lo tanto lo van a atacar. Te doy un ejemplo, mira. En factores químicos hablamos de la contaminación ambiental. ¿Qué pasa si hace mucho calor? Si hace mucho calor aparece, por ejemplo, el zancudo, ¿no? ¿Qué trae el zancudo? El virus del dengue y el Zika. ¿A quién ataca? ¿A cualquier edad? Sí. ¿A cualquier sexo? Sí. ¿Raza también? Pero ¿qué pasa si estás vacunado contra el Zika o el dengue? ¿Te va a dar? No, pues por eso está el tipo de inmunidad. ¿Te das cuenta? O sea, hay un control, hay una interacción, por eso se llama triada, ¿no? Ahora, ¿quién es el que inicia todo? El medio ambiente. El medio ambiente es el que ejerce un control. Si este medio ambiente se desequilibra, pues puede afectar directamente, pues, al huésped. ¿Cómo? Con la aparición de los patógenos. Listo. Sigamos. Continuemos porque el tiempo es oro. Cuadro clínico. Imagino que aquí en esta clase hay muchos que van para el área de salud, ¿no? Quieren ser cirujanos, pediatras, enfermeros. ¿Quién quiere ser pediatra? ¿Alguno de ustedes quiere ser pediatra? A ver, ¿hay alguien de ustedes que quiere ser pediatra? ¿Nadie? Bueno, así seas o no seas pediatra, si vas para salud, uno de los cursos en los cuales debes sacar una nota pues elevada y de los cuales debes saber es el curso de semiología. Semiología es un curso bien bonito. ¿Qué estudia la semiología? La semiología estudia el conjunto de síntomas y signos de una enfermedad. ¿Y por qué te hablo del pediatra? Porque el pediatra o el médico general es el que te atiende pues de manera general. Y de acuerdo a los síntomas y signos que presente, el médico, el pediatra o el médico especialista general te va a derivar a otra especialidad. Por eso es que si tú quieres ser pediatra, debes ser un capo en esto. Debe ser un capo. Profe, por eso yo me estoy viendo todo Anatomy Grade. Ya pues. Yo me estoy viendo el juego de calamar. Bien, cuadro clínico. ¿Qué es el cuadro clínico? El cuadro clínico es pues la etapa donde el paciente va al hospital a hacerse la consulta médica y obviamente tienes un folder, tienes una hojita y el médico te comienza a preguntar, ¿no? Sobre los síntomas, sobre los signos. En pocas palabras, un cuadro clínico habla de la relación entre los signos y síntomas que presentan en una enfermedad, ¿ya? En realidad, la que presenta el enfermo, ¿no? Por ahí me preguntan, profe, ¿usted qué estudió? Bueno. Sigamos, a ver. ¿Qué es un síntoma, jóvenes? Un síntoma es una manifestación subjetiva. Es un cambio subjetivo. ¿Qué es un cambio subjetivo? Bueno, una manifestación no clara. Es una manifestación que implica que el paciente o que la persona únicamente reconozca esas reacciones. Por ejemplo, picazón. Tú puedes tener picazón, pero puede ser una alergia. De repente no te has saciado. ¿Eso significa que estás enfermo? No. Entonces, un síntoma es una manifestación subjetiva, es una manifestación no clara, que no necesariamente es un determinante para la salud. Quiere decir que un síntoma es una reacción espontánea. Puede ser por respuesta homeostática, puede ser por una alergia. El dolor de cabeza. Si tú estás estresado, si estás aburrido, te va a doler la cabeza. ¿Ahora va a durar eso? No, pues. Igual, porque estornudas una vez, no estás enfermo. Porque toses una vez, no estás enfermo. Ahora, si no comes, vas a tener astenia, pues. Sensación de fatiga, cansancio. Si no duermes bien, vas a tener somnolencia. ¿Eso significa que estás enfermo? No, esos son síntomas.
Pero, profe, si yo tengo estornudos constantes, si yo tengo un dolor de cabeza constante, ¿eso sería síntomas? No, pues sería signos. ¿Qué es un signo? Un signo es una manifestación objetiva, es una manifestación clara, que no solamente lo observa el paciente, sino que también a través de eso el médico puede determinar y diagnosticar una enfermedad. Por ejemplo, la ictericia y la fiebre tienen mucha relación. ¿Por qué? Porque ambos aparecen ante una infección. Es decir, la fiebre es respuesta a una infección. La fiebre lo forma el sistema inmunológico. Cuando se encuentra un glóbulo blanco con un patógeno, virus o bacteria, el glóbulo blanco va a buscar la forma de destruirlo, ya sea fagocitándolo o de repente el glóbulo blanco se comunica con otros glóbulos blancos y forman un ejército y mandan ciertas señales a través de proteínas llamadas citoquinas al hipotálamo. Y ¿sabes qué hace el hipotálamo, no? Tú sabes, ¿no? El hipotálamo, ¿qué regula? La temperatura, ¿no? Entonces, esas proteínas van a hacer que el hipotálamo difiera mucho de su función, aumentando la temperatura, quizás a 39, 40, 41 grados. Y de esa manera, pues tú no puedes controlar la temperatura. Por eso es que a veces dependes de antipiréticos, como por ejemplo el Panadol, para reducir la fiebre, ¿no? ¿Te das cuenta? A veces tu propio organismo te juega en contra y tú no puedes controlarlo, ¿no? Bien. Taquicardia. La taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Sería a partir de 120 latidos por minuto a más, ¿no? Porque tú cuando haces deporte, tus latidos o tu frecuencia cardíaca llega hasta 110, 115. Pero imagínate que tengas una frecuencia cardíaca de 120 caminando. Es normal, pues, ¿no? Es taquicardia. Y tú cuando tengas taquicardia, vas a tener taquipnea. ¿Qué cosa es taquipnea? La elevación de la frecuencia respiratoria. Tú sabes que el corazón y el pulmón trabajan de la mano, ¿sí o no? Porque ¿de dónde retorna la sangre oxigenada? De los pulmones, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Si tienes una deficiencia cardíaca, también tendrás una deficiencia respiratoria. Ahora, lo contrario a taquicardia es bradicardia. Es la reducción de la frecuencia cardíaca. De 60 a menos. 50 latidos, 40 latidos. Una bradicardia se asocia con una braquipnea, que es lo contrario a taquipnea. Profe, entonces, si yo respiro lento, entonces, ¿también puedo tener bradicardia? Sí. ¿Y estos dos con qué se asocian? Con un paro cardiorrespiratorio. Mucha gente muere por esto, ¿no? Por COVID. Profe, taquicardia y taquipnea, ¿con qué se asocian? Con un infarto, con el IMA. Infarto al miocardio. ¿Ya? Muy bien. ¿Están entendiendo los jóvenes? Profe, otro ejemplo de signo. A ver, ¿qué pasa si una persona tiene hipercolesterolemia? Si una persona tiene hipercolesterolemia, ¿qué le puede dar, jóvenes? A ver. La hipercolesterolemia, ¿qué deriva? Pero, ¿derrame? Yo acabo de decir hipercolesterolemia. Colesterolemia, el exceso de colesterol en la sangre provoca hipercolesterolemia. Arteriosclerosis. Claro, también puede causar trombosis, ¿no? La trombosis es cuando esa placa grasosa, la grasa, se acumula en las paredes arteriales, bloquea. ¿Y qué pasa con la sangre? La sangre ya no puede transportarse, pues, se bloquea, se detiene. Esa es una trombosis. Una trombosis lleva a la arteriosclerosis y la arteriosclerosis te puede llevar a un IMA, un infarto al miocardio. Claro, exacto. Muy bien. Entonces, un signo deriva una enfermedad. Un síntoma, no. No te olvides de eso, ¿eh? Sigamos. Patogenosidad. Por ejemplo, tu mamá te pregunta, no, tú le dices, mamá, me duele la barriga. Y tu mamá te pregunta,
¿qué has comido, hijo? Yo comí una manzana. ¿Y tu mamá qué te dice? ¿La has lavado? Te preguntan, ¿no? ¿La has lavado? Tú le dices, sí, 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 la he lavado, pero tú conscientemente sabes que no la has lavado. Entonces, ¿qué puedes pensar? Que en esa fruta que no has lavado hay algo, pues una bacteria, pues, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ha entrado la bacteria? Vía oral, ¿sí o no? Esa es patogenosidad. La patogenosidad es el mecanismo que emplea el patógeno para producirte una enfermedad infecciosa. Es decir, es la vía que busca, que encuentra o que tiene para provocarte una enfermedad infecciosa. No te olvides, ¿ah? Te doy el mismo ejemplo. La pylori. Agua, alimentos contaminados. ¿Por dónde entra? Por la boca. ¿Qué te produce? Gastritis. ¿Cuál sería la patogenosidad de la pylori? Vía oral. Virulencia. Ya te había comentado un poquito acerca de esto. La virulencia habla de la intensidad de la enfermedad. La intensidad, o sea, clasificas un comparativo del grado de la enfermedad. Si esta enfermedad o bien puede ser tratable o bien pues puede ser incurable, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si la persona le detectan cáncer y por medio de un estudio serológico que es de sangre determinan pues que este cáncer tiene alrededor de 3 meses recién? Quiere decir que recién ha aparecido. ¿Se puede curar? Sí. Pero ¿qué pasa si en la prueba serológica detectan que tiene un tumor muy grande, pero que este tumor se ha ramificado a otro órgano? Quiere decir que ha sufrido metastasis y que tiene ya como 4 o 5 años. ¿Qué cosa es? Cáncer terminal. Entonces, si hago un comparativo entre un cáncer detectable a los 3 meses con una metastasis que ya tiene 5 años, ¿cuál es más virulento? El segundo, ¿sí, Ana? ¿Te das cuenta? Esa es virulencia. Mide el grado de la enfermedad. O sea, mide el grado de patogenosidad, ¿no? Exacto. Sigamos, sigamos. Ya, estos son los síntomas y signos. Vamos a continuar. Etapas de una enfermedad infecciosa. Esto también es bueno que lo sepas. De acuerdo a eso te vas a guiar mucho mejor. Mira, aquí te he puesto 4 etapas, pero yo quiero que lo relaciones. La primera y segunda etapa son la misma. Se van a llamar incubación. Y ahorita te explico por qué. Porque eso depende de la enfermedad también. La segunda etapa se llama desarrollo y la tercera etapa se llama incubación. ¿Ya? Pero acá te he puesto 4 y ahorita te voy a explicar por qué. La primera se llama incubación y la segunda se llama prodomonal, pero ambas pueden incluirse como incubación, porque en ambas se habla de el periodo entre el cual ingresa el patógeno. Perdón. La tercera, acá he puesto incubación, ¿no? La tercera es convalescencia, perdón. Convalescencia. Ahí está. Decía, entre la 1 y la 2, los puedes juntar. La fase de incubación o prodomonal es el periodo entre el ingreso del patógeno y los primeros síntomas. Pero tú sabes que los síntomas son manifestaciones que no son determinantes para una enfermedad. Entonces quiero que entiendas. La fase de incubación es el periodo comprendido entre el ingreso del patógeno y la manifestación de los primeros síntomas, que por lo general no se adecúan a la enfermedad en específico. Por ejemplo, yo puedo estar conversando con una persona y la persona estornuda en mi cara. Esas gotitas contienen pues el virus de la influenza, el de la gripe. Y esas secreciones, gotitas, pueden entrar por mi nariz o por mi boca. Ahora, ¿sabes cuánto es el tiempo de incubación del virus de la gripe? Pueden ser minutos, pueden ser horas, pueden ser días. De acuerdo a eso, yo puedo empezar a estornudar rápidamente. Pero estornudo 1, 2 veces, pero conscientemente. ¿Tú dirías que ya estás enfermo? No, pues no sabes, ¿no? Dices, es una alergia, ¿no? Por eso te digo, la etapa de incubación es el periodo comprendido entre el ingreso del patógeno y los primeros síntomas que manifiesta. Obviamente que tú no vas a saber cuándo ingresa, ¿no? Porque si supieras, no cometerías ese error, ¿no? Ahora, no todas las enfermedades tienen el mismo tiempo de incubación. No todas. Por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo de incubación del VIH? 6 meses.
quiere decir que durante 6 meses tu sistema inmunológico no lo reconoce. Por eso es que es incurable, pues. Porque durante esos 6 meses, el VIH hace lo que quiere con tus glóbulos blancos, empieza a comérselos. Cuando ya pasan los 6 meses, tú recién puedes hacerte la prueba de ELISA. Ahora, la prueba de ELISA, así te salga negativa, no quiere decir que no tengas VIH. Así te salga positiva, no quiere decir que tengas VIH. Porque la prueba de ELISA es una prueba presuntiva, que puede ser que sí, puede ser que no. Aparte, la prueba de ELISA cuesta 10 soles nada más. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, ya corroborar, pues si tienes VIH o no, tienes que hacerte esta prueba. La prueba de Western Blot. Creo, si no me equivoco, cuesta 410 soles. En esta sí, si te toca negativo, no tienes. Toca positivo, tienes, ¿no? Claro, no se puede, ¿no? Por ejemplo, si tú este fin de semana te vas pues a una fiesta, ¿no? Y por un proceso pues etílico, ¿no? Por no decir que te emborrachas, pues decides tener una aventura por ahí, ¿no? Y tienes relaciones con una persona. Y a los 2, 3 días te enteras que la persona está contagiada de VIH. Imagino que tu primera respuesta va a ser irte a hacerte la prueba de ELISA, ¿no? Pero ya te voy avisando que en vano va a ser, ¿no? Porque en 2 días no se puede reconocer nada. Tienes que esperar 6 meses. Ahora, ¿sabes cuál es lo curioso? Es que las manifestaciones o los síntomas que presenta el VIH son muy parecidas a muchas enfermedades. Por eso es que la persona no sabe que tiene VIH. Puede tener una pequeña hemorragia y puede decir, ah, bueno, me falta vitamina K. Puede tener, por ejemplo, una fiebre que le dura 15 minutos, una infección. ¿Te das cuenta? Entonces, los síntomas que presenta el VIH son síntomas muy parecidos a muchas enfermedades. Por eso es que la persona muchas veces no sabe que tiene VIH. Pero ¿qué pasa si esta persona es sexualmente activa? O sea que tiene sexo constantemente. Pues imagino pues que lo primero que pensarán es en eso, ¿no? Profe, una consulta. ¿El SIDA es cierto que no te mata? Sí, el SIDA no te mata. Pero ¿no se supone que el SIDA es la fase terminal del VIH? Sí. Pero el SIDA mata, profe. No. Entonces, ¿qué es lo que me mata? Bueno, lo que te mata es lo que te da teniendo SIDA. Por ejemplo, mucha gente con SIDA muere por neumonía, por tuberculosis, por asma. Es más, una simple gripe puede matar a la persona. Porque no tiene sistema inmunológico, pues. Cuando una persona tiene SIDA es porque tiene más del 90% del sistema inmunológico destruido. No tiene defensa. Profes, el VIH, pues, el VIH es lo que puedes combatir. Bueno, en sí combatir, no controlar. Pero el SIDA no. El SIDA no puedes. El SIDA es la etapa terminal. Bien, ¿cuál es la tercera etapa? A ver, profe, ¿se contagia mediante un beso? No. No. Tercera etapa. Incubación, prodromal, desarrollo. La etapa de desarrollo, aquí ya aparecen los signos. Tú sabes que un signo que determina una enfermedad, ¿sí o no? Un signo determina una enfermedad. Ahora, aquí ya vas al médico, ¿no? Le dices al médico qué es lo que te está pasando. El médico te diagnostica la enfermedad, o sea, utiliza los postulados de Koch y de acuerdo a eso, pues, te diagnostica la enfermedad. Una vez diagnosticada la enfermedad, ¿qué hace el médico? Te da una prescripción médica, pues te da una receta médica y te da unos días de descanso. Y eso ya sería la tercera o cuarta etapa, como quieras llamarla, llamada convalecencia, que es el periodo de recuperación lenta del enfermo. Aquí los síntomas de la enfermedad empiezan a desaparecer, pero bien claro lo dice, empiezan, no es que desaparecen. Por eso esta etapa es peligrosa, porque tienes que cumplir la prescripción médica, tienes que descansar los días debidos, tienes que consumir los medicamentos recetados. Si no cumples esto, quiere decir que puede haber una recaída. Y si hay una recaída, lo más probable es que ahora la enfermedad sea más virulenta. Y si es más virulenta, lo más probable es que los medicamentos que tengas en ese momento no sirvan. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, a los 2 días de ser dado de alta, tú te sientes mejor y dices, ¿ya para qué voy a tomar esto? ¿No? Te sientes bien, pleno, ¿no? Y
no consumes medicamentos, pues. ¿Qué va a pasar con el virus y la bacteria? Todavía están en el cuerpo, solamente que estos fármacos están actuando lentamente. Pero debido pues que estos fármacos ya no están siendo inoculados o ingeridos por ti, entonces la bacteria, yo te había comentado eso, de la bacteria, te dije que la bacteria tiene un ADN pequeño llamado plásmido, y ese ADN llamado plásmido lo utiliza para modificarlo. Al modificar, cambia la información. Al cambiar la información, se vuelve inmune al antibiótico. Es más, esa bacteria que se ha vuelto inmune no es tonta. Le habla a su amiga, le dice, oye, ven. Vamos a hacer conjugación. Te voy a transferir mi nuevo plásmido a ti y te vas a volver inmune a la penicilina. Y hacen una orgía, pero no pienses mala, una orgía conjugativa. Y en esa orgía conjugativa empiezan a compartir el plásmido, pues. Y es así como esas bacterias adquieren inmunidad a tu fármaco. En los virus es porque o bien modifican sus cápsides o su ADN. Muy bien, ¿cuáles son las vías de infección? Las vías de infección son 4. Oral o también digestiva, nasal o también respiratoria, cutánea, ojo, piel, ojos, ¿ya? Sexual, obvio, ¿no? A ver, mencionemos algunos ejemplos para que lo tengas en claro y de acuerdo a eso tú ya lo vas a relacionar. A ver, por ejemplo, todos son bacterias aquí, ¿ah? Todos son bacterias. Tengo, por ejemplo, la Salmonella typhi. La Salmonella typhi me va a causar la fiebre tifoidea o también llamada shigelosis. ¿Y cuál es la vía de infección de la Salmonella typhi? Vía oral. Aquí está. Agua y alimentos contaminados. Vía oral. Claro, exacto. Yo te dije que tenía que haber un orden, ¿no? ¿Te acuerdas el nombre del patógeno, la enfermedad que produce la vía de infección? Ahora, si este patógeno es transportado por un vector, pues te adelantas, aquí pones vector, el nombre del insecto o el arácnido que lo transporta. Y así te vas a guiar. A ver, un ejemplo más. Un ejemplo más. A ver aquí, mira. Tenemos a la famosa clamidia. También te había hablado de la clamidia yo. En Reino Monera te había hablado de la clamidia. La clamidia produce enfermedades oculogenitales, o sea, enfermedades a la vista y enfermedades a los genitales. Por ejemplo, a los genitales puede ser tracoma, infección vaginal, a la uretra, deficiencia para orinar, a las trompas de falopio, cervicitis o cuello uterino, ¿no? Afecta a la trompa de falopio o cuello uterino. Y también a la vista, conjuntivitis. Quiere decir que la vía de infección es cutánea o también puede ser sexual. Cutánea o también puede ser sexual. Muy bien. Mira, creo que es más fácil aprenderte esto que aprenderte los síntomas y los signos de cada enfermedad, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué recomendarías? Sería más fácil aprenderte esto, ¿no? Hacer un cuadrito y relacionarlo directamente, ¿no? Yo te recomiendo que hagas eso. Tu material tienes un cuadro. El material que se te ha dado, ahí tienes un cuadro hecho por de enfermedades por bacterias, por virus. Entonces es bueno que lo tengas en cuenta eso. Escríbelo en un papelógrafo y pégalo en tu pared para que te acuerdes. Y también utiliza pues el internet, ¿no? El Google, para informarte un poquito mejor. Ahí haces tu cuadro más específico todavía. Bien, jóvenes. A ver, luego tenemos las formas de infección. Las formas de infección pueden ser directas o pueden ser indirectas. ¿Cuándo son directas? Son directas cuando se da a través del sexo, beso, abrazo, estornudo, tos, transfusión sanguínea. Eso es directo. Yo te dije, ¿no? Que una infección puede ser directa porque tienes contacto directamente con los gérmenes, ¿no? Ahí se puede dividir entre contagio también. Y indirecta a través de fómites. ¿Qué son fómites? Objetos inanimados contaminados, considerados foco infecciosos. Por ejemplo, si una persona está con COVID, esa persona va a compartir
el mismo vaso, tenedor, cuchara, jabón, toalla con sus familiares? No, pues, porque todo lo que toca se convierte en un fómite, un objeto contaminado, incluido las prendas también. Ahora, vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es todo objeto animado, o sea, todo objeto que se desplace, ¿no? Capaz de transmitir un agente infeccioso desde su reservorio a otro ser vivo en forma activa, imprimiendo un determinado sentido a la transmisión de acuerdo a sus características. Ya, esto que dice imprimiendo un determinado sentido es de acuerdo a si es específico o si es inespecífico. Si es inespecífico se llama vector mecánico. Si es específico se llama vector biológico. Ya te había hablado un poquito acerca, ¿no? Un vector mecánico, ¿qué hace? Primero, un vector mecánico no te pica. Un biológico sí. Un vector mecánico transporta el patógeno generalmente en sus patas y lo recoge de cualquier lado y lo deja en cualquier lado. Por eso es inespecífico. En cambio, un vector biológico transporta un patógeno específico en su tubo digestivo, en su estómago, en su intestino. ¿Y por qué es específico? Porque tiene que haber una picadura de por medio y a través de esa picadura por la herida entre el patógeno. ¿Ves? En cambio acá, la mosca, por ejemplo, la mosca, ¿dónde se para? En las heces. Y en sus patitas recoge los huevos de la tinia, a la bacteria salmonella, a la bacteria coli, y luego lo deja en cualquier lado, sabiendo que tú vas a tener contacto con esas cosas, ¿no? Y las enfermedades que te puede producir, la cistecircosis, la salmonelosis o fiebre tifoidea y la gastroenteritis cólica aguda, ¿no? Igual que la cucaracha, mira, en sus patitas recoge a la coli, a la salmonela, al virus de la polio, a la bacteria, al vibrio cholerae, al bacilo de Hansen. Y mira las enfermedades que te provoca. Es inespecífico, ¿no? No te pica, transporta en sus patas al patógeno, lo recoge de cualquier lado y lo deja en cualquier lado. Mientras que el vector biológico es específico porque porta un patógeno en específico. Ahora, ¿qué hace este patógeno? Por ejemplo, el Trypanosoma cruzi es un protozoario. Este tripanosoma, dentro de la chirimacha, se convierte en trimastigote. Es decir, el vector biológico permite que el patógeno inicie su ciclo de vida en el vector. ¿Ya? El patógeno inicia su ciclo de vida en el vector. ¿Y dónde lo culmina? En el huésped definitivo que serías tú. Ah, Chicos, a ver, un minuto. No se preocupen ahorita. ¿Qué pasa? perdón. Ya volví, chicos, ya volví, perdón. Se me fue el internet un ratito. Bien, les decía, justo les iba a dar un dato importante. Mira, todos aquellos patógenos que por lo general tienden a mutar o a iniciar su ciclo dentro del vector son protozoarios. Por ejemplo, ¿quién hace eso? El Trypanosoma cruzi, el Trypanosoma brucei, la Leishmania, el Plasmodium vivax, el Plasmodium falciparum. Ellos hacen eso. Mutan dentro de su vector y vuelven a mutar ¿dónde? En su huésped definitivo. ¿Ya? Profesor, ¿es cierto que el ser humano es el animal o ser vivo más propenso a desarrollar enfermedades? Sí, porque tiene un sistema inmunológico mucho más completo que los demás. Y porque tiene órganos más complejos. Y porque tiene un orden sistemático. Y porque los patógenos que ingresan al cuerpo pues son específicos muchas veces. Por ejemplo, los virus son específicos.
Los virus no atacan a cualquier zona. Son específicos para una zona del cuerpo. Hay muchas bacterias que son específicas, así como también bacterias generalizadas. Sí, tienes razón. Bien, jóvenes, te dicto las claves, ya acabé. Vamos, te dicto las claves, por favor, a ver si las anotas ahí en el chat. ¿Alguien me ayuda anotando las claves? Vamos. A ver, por ahí alguien que vaya anotando, por favor, en el chat, ¿ya? A ver, dice, entonces, todas las teorías de que somos de otro planeta por tener demasiadas enfermedades no son reales. Dice, todas las teorías de que somos de otro planeta. ¿Pero quién ha dicho que somos de otro planeta? Chicos, vamos a darle unos minutitos al profesor. Unos minutitos, por favor. Ahora regresa, parece que está teniendo un poquito de inconvenientes con su red, pero unos minutitos, ¿está bien? Y ahora regresa. Chicos, muy bien. El profesor me indica que solo faltaba pasar las claves, así que saquen un lapicero, hojita, voy a dictarlos y todos apuntan. ¿Ok? ¿Listo? Perfecto, muy bien. Ahora sí. Atentos, atentos. La 1A. 1A. ¿Listo? 2, D de dedo. 3, B de beso. ¿Listo? 3, B de beso. 4, C de casa. 5, C de casa también. La 6 es B de beso. 7, D dedo. 8, C casa. 9, D dedo. 10, B beso. 11, B beso. 12, B beso. 13, B beso. 14, D dedo. 15 también, D dedo. Y eso es
Todo, chicos. Esas son las 15 respuestas, las 15 opciones. Por ahí un compañero lo acaba de enviar. Excelente, Johan. Gracias. Ahí está. Cópienlo, péguenlo. Por ahí varios han enviado, sí. Para los alumnos que son de la profesora Andrea, no se preocupen, chicos. Yo ahora la grabación en unos minutos se guarda. Le envío a la Miss Andrea y ya se los paso a ustedes. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Listo. Gracias, Alejandra. Gracias también por pasarnos el link y pues aquí aceptar a mis alumnos. Chicos, nosotros vamos a tener charla de notas. Ya en un momento te voy a mandar el link. Gracias por mandar las claves. Alonso, te encargas, o bueno, cualquiera de todos mis alumnos mandan las claves, por favor, lo mandan al grupo. Alonso, lo mandas las 15 claves, ¿ya? Porque tú tienes también, puedes escribir en el grupo. Mandas las 15 claves de biología, por favor, al grupo. Listo, chicos, que tengan una bonita tarde y un buen día. Vamos Gracias, para Sandra, cuídate. Gracias, Alejandra, cuídate también. Chao. Muy bien, chicos, ahora sí pasamos a retirarnos. Otro cachivo, vayan a descansar. Muy atentos a cualquier mensajito que envíe por el grupo de WhatsApp, ¿ok? Listo, atentos a los mensajitos. Nos vemos. Yo ahorita estoy en reunión. Cualquier cosita me escriben por interno. Acabo de mandar el PPT de filosofía también para que lo vean. ¿Listo? Y en unos minutos envío sus clases grabadas.